Bienvenidos a Agroindustrias, aquí por las pantallas de Canal Pro. En esta edición vamos a hablar sobre la mandioca y su industrialización. Para eso, un equipo de Canal Pro se trasladó hasta el departamento de San Pedro y visitó las instalaciones de Codipsa. Pudimos hablar con el director, quien nos comentó cómo se encuentra actualmente el trabajo con este rubro. A continuación, el informe completo y la nota con Hans Theodor. La mandioca se encuentra entre los 5 rubros agrícolas más importantes del país, con un enfoque social bastante interesante. El equipo de Canal Pro se trasladó hasta el departamento de San Pedro para conocer las instalaciones de Codipsa, procesadora de mandioca. Esta empresa, con sus 4 plantas, tiene una capacidad instalada para procesar 1.400 toneladas de mandioca de forma diaria. Fue creada con el fin de dar respuesta a los inconvenientes que tenían pequeños productores en la producción agrícola primaria, convirtiéndose en alternativa empresarial sostenible para hacer frente a la pobreza de miles de familias en el ámbito rural. En los años 70, 80, 90, la economía aquí en Paraguay empezó a mejorar y hubo un desarrollo económico importante también en las comunidades menonitas en el Chaco Central y especialmente en el departamento Caguazú. Estos colonos empezaron a reflexionar sobre la situación, sobre la sostenibilidad del modelo de negocio que tuvieron y especialmente del modelo de producción. Y ahí se tomó la decisión de ir buscando alternativas también para las comunidades aldeanas a las colonias menonitas en Caguazú. Ahí se empezó a ver varias alternativas, como por ejemplo la producción de azúcar, la producción de etanol, la producción de leche, y por ende se decidió probar un poco el tema de la mandioca. Porque se parte de que el pequeño productor en el interior del país sabe producir mandioca y la idea fue de convertir este noble producto en un producto con valor agregado y venderlo en el mercado local y, por qué no, también empezar a exportar. Así que después de un severo análisis, en el año 1998 se creó la empresa Codipsa. Y en el 99, hace 20 años atrás, ya la primera planta con una capacidad de 100 toneladas por hectárea empezó a producir fécula de mandioca en Caguazú. Esta primera planta se construyó en Raúl Oviedo. Los comienzos fueron muy difíciles porque por un lado los productores no estaban acostumbrados tanto en producir mandioca en superficies más grandes y trabajar en forma más sistemática y obviamente también entregar en forma ordenada. Y por otro lado también justo en este año cuando empezó Codipsa se ejecutó el plan Hambre Cero en Brasil con Lula y un año toda la mandioca de Paraguay o mucha mandioca de Paraguay se fue al Brasil. El siguiente año volvió prácticamente el almidón porque hubo también una sobreproducción de almidón en Brasil. Pero consecuentemente sí nosotros tuvimos un comienzo muy difícil y hubo también momentos donde se dijo esto no es sustentable, se tiene que ver otras opciones, pero finalmente en el año 2001-2002 sí empezó a mejorar la situación. Un poco más tarde, ya en el 2006, se construyó la segunda planta y prácticamente con el mismo fin de ayudar a los pequeños productores en la zona de repatriación. En esa zona de repatriación hubieron muchos conflictos sociales y prácticamente se instaló esa planta en una zona muy conflictiva, pero por ende también para ayudar a los pequeños productores para tener mayores ingresos. Nuestro modelo de negocio consiste en
dar a los pequeños productores esa oportunidad de producir, entregar su materia prima por un precio razonable, tener un ingreso seguro y mejorar consecuentemente su nivel de vida. Nosotros hacemos el mayor de los esfuerzos para producir un producto con mucha calidad, en forma constante, proveer esa fécula de mandioca al mercado local, como también a los mercados de la región. Ya en el 2008 se duplicó la capacidad de la segunda planta en repatriación y ahí empezamos a evaluar si podríamos ampliar más todavía la capacidad de producción. Pero también en este análisis para construir una tercera planta, ya viendo otras zonas, otros departamentos, tuvimos la misma filosofía. Significa que todo esto se fue con un fuertísimo enfoque social. En el 2009 se empezó a construir la tercera planta con una capacidad de 200 toneladas. Esta planta que se construyó, esa tercera planta en Guayaquil, se amplió en el año 2010 ya con una capacidad de 600 toneladas por día. Con esto, esa planta en Guayaquil es la planta de almidón de mandioca más grande en el país. Y en ese mismo lapso de tiempo el volumen de producción ya era tan grande que prácticamente no se podía vender más toda la producción en el Paraguay y ahí se empezó a buscar otros mercados. Empezamos a entrar en Bolivia, en Argentina, en Uruguay y a partir del 2010 ya empezamos a ir a todos los países en Sudamérica. Nos fuimos a Chile, a Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y lentamente también a los países de América Central. Con todos estos cambios dijimos, bueno, si ya estamos con este enfoque, tenemos que ir viendo también a mejorar la tecnología de producción. Porque por un lado, si estás compitiendo en los mercados internacionales, la calidad del producto, la constancia en la previsión de materia prima o del almidón de mandioca son muy importantes, por ende también los costos. Y así que empezamos a buscar una tecnología de producción más avanzada. Hicimos algunas investigaciones en Europa y encontramos en Suecia una empresa que se llama Larsson, que prácticamente era la única empresa europea que conocía del almidón de mandioca. La mayoría en Europa están trabajando con el almidón de papa. Y ellos sí conocían almidón de mandioca. Nos fuimos a Tailandia a ver las plantas de ellos en Tailandia, trabajando a base de mandioca. Y ahí nos animamos y compramos una planta de Larsson para instalar la cuarta planta con una capacidad de 400 toneladas de mandioca por día en el norte del departamento de San Pedro, en la zona de Nueva Germania. Así que hoy por hoy tenemos una capacidad instalada de 1.400 toneladas de mandioca por día en 4 plantas y producimos un poco más que la mitad del almidón de mandioca en Paraguay. Desde el inicio, para nosotros fue muy importante de acompañar muy de cerca a los pequeños productores, porque con este fuerte enfoque social, obviamente nuestra prioridad eran los productores de mandioca. Eso significa que nosotros formamos un comité de asesores, un comité de técnicos que acompañaron durante todo este tiempo a los pequeños productores. Nosotros dividíamos las zonas de producción de mandioca alrededor de las plantas en varias zonas. Cada técnico tiene una respectiva zona. Tienen registrado todos los productores, toda la finca de producción, toda la información de la producción y están acompañando muy de cerca la producción. Esto también significa que nosotros tenemos un seguimiento muy de cerca a los volúmenes de producción.
porque para los mercados internacionales es muy importante tener una provisión constante durante todo el año. Y ahí tenemos dos opciones: o tenemos un stock de almidón muy grande, o tener mucho conocimiento del volumen de mandioca en finca para poder manejar eso. Pero obviamente eso no es todo, porque a veces también tenemos una fuerte competencia desde el Brasil. Durante los últimos años pudimos lastimosamente observar que hay mucho contrabando de mandioca del Paraguay al Brasil, donde las industrias brasileras prácticamente sacan nuestra mandioca, lo procesan y cuando ya no hay más materia prima en Paraguay, ahí sí comienzan a comprar almidón de Paraguay. Y lastimosamente nosotros no tenemos ahí suficiente materia prima para nuestras industrias. Compitiendo en el mercado internacional, los precios son muy importantes, porque el mayor productor y el mayor exportador de almidón de mandioca a nivel mundial es Tailandia. Entonces nosotros, por ende, tenemos que ser competitivos contra Tailandia. Como Codipsa exporta el 70-80% de su producción total, y estamos hoy vendiendo a todos los países de América del Sur, América del Central, México, Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos, especialmente España, donde hay una comunidad latina muy grande y requieren mucho el almidón de Paraguay. Nosotros tenemos que tener precios muy competitivos, y esto comienza con el pequeño productor. Por eso nosotros invertimos mucho dinero en fomentar, fortalecer, desarrollar la mecanización de la producción de mandioca. Esto no es tan fácil, porque los productores muchas veces no tienen también el capital operativo para una producción de mandioca mecanizada, por un lado, y por otro lado hay un factor muy importante que son las variedades de mandioca. Nosotros tenemos hoy un rendimiento promedio por hectárea en nuestro país de aproximadamente 13 toneladas por hectárea, y con toda la inversión que ya tuvimos en la zona de las plantas, los productores normalmente tienen entre 18 y 20 toneladas por hectárea, y también tenemos productores que tienen rendimientos extraordinarios por encima de 40-50 toneladas por hectárea. Los buenos rendimientos están relacionados con varios factores como la preparación de la tierra, rotación del cultivo, mantenimiento, manejo de las ramas, semillas y la incorporación de variedades más productivas. Codipsa realizó una inversión para traer las 54 mejores variedades de mandioca del mundo desde un centro de investigación ubicado en Colombia y donde trabajan con más de 6.000 variedades. Las semillas que fueron traídas pasaron por un proceso de selección para ser adaptadas a las diferentes regiones de nuestro país. En Colombia existe un instituto fundado por Estados Unidos que se llama CIAT, que es un centro de investigación que tiene más que 6.000 variedades de mandioca. De estas más que 6.000 variedades de mandioca trajimos un poco más de 50 variedades que son de origen brasileño, chino, tailandés,
Camboya, Colombia, Centroamérica y también algunas variedades paraguayas que trajimos a Paraguay. Empezamos a hacer un proceso de selección. Hoy tenemos 14 variedades seleccionadas, dependiendo un poquitito de la zona donde se van a plantar esas variedades, y ahora justamente estamos prácticamente ya en un proceso de multiplicación de semillas. Ese proyecto de inversión nos costó como empresa cerca de 2.000 millones de guaraníes. Es una investigación que en realidad tendría que ser el Estado, el gobierno paraguayo, pero lastimosamente no se pudo hacer de ahí y bueno, y ahí vimos la necesidad, lo hicimos, y esperemos que esto realmente sea un aporte importante para los productores, para que con este mejoramiento de las variedades ellos pueden obtener mayores rendimientos y por ende también más ingresos. La principal época de cosecha de la mandioca va de marzo a octubre, lo que podría variar en algunos años, donde se retrasa la siembra por algunas complicaciones climáticas. Como en este año específicamente tenemos una época de plantación más tarde, como tuvimos una sequía de junio, julio hasta septiembre, la plantación o fue antes de la sequía o ahora después de la sequía. A pesar que después, en noviembre, diciembre, muy pocos productores plantan mandioca por el riesgo que después ya entran en época de helada y eso. Pero eso significa que la cosecha teóricamente el próximo año va a empezar mayo, junio recién, porque la mandioca recién en esa época va a estar más madura para cosecharla. Pero normalmente la época de cosecha es de marzo, abril hasta septiembre, octubre. Pero últimamente, como por ejemplo el año pasado, este año prácticamente estuvimos produciendo, cosechando, industrializando la mandioca desde los primeros días de enero. Y si vemos que, si observamos esa situación en Brasil, tenemos un escenario bastante similar donde ellos también intentan producir durante los 12 meses del año. Eso no es tan fácil de manejar, aparte de las épocas de sequía o épocas de lluvia exageradas donde los productores no pueden sacar la raíz de las fincas a la planta. Los brasileños son mucho más especulativos en nuestro rubro y no manejan stock. Codipsa siempre maneja un stock de almidón de mandioca muy importante. Nosotros normalmente tenemos 1/3 del volumen total anual de producción en stock para poder asegurar una provisión de 12 meses al año a nuestros clientes en el exterior. Y esto nos posibilita también pasar bastante tranquilo esas épocas de sequía o de mucha lluvia o de no producción. Pero a largo plazo, pero tiene obviamente un costo de producción más alto. Entonces nosotros estamos con esa tendencia de manejar menos stock e intentar de producir durante los 12 meses del año. Pero eso también no es tan fácil porque, por otro lado, porque desde mayo, junio, julio los productores hacen la poda de la rama para plantar de vuelta la mandioca, y en los meses siguientes de septiembre, octubre, inclusive noviembre, el contenido de almidón en raíz es mucho más bajo. Y ahí los rendimientos para el pequeño productor como para las plantas son muy bajos. Entonces también tenemos unos 2-3 meses después de la poda de la rama donde no es muy recomendable cosecharla e industrializar la mandioca. La empresa trabaja con unos 3.000 productores registrados desde hace muchos años. Sin embargo, la lista puede ampliarse de manera variable a unos 5.000 productores. En nuestras 4 plantas tenemos 2 situaciones diferentes.
En la actualidad, en el departamento de Caguazú se concentra la mayor cantidad de industrias. Si hoy hablamos de 7 empresas almidoneras en el país con 11 plantas, en Caguazú están 9 de las 11 plantas. Entonces, anteriormente siempre dijimos, nosotros podemos recibir mandioca de hasta 100 kilómetros de distancia, en 100 kilómetros alrededor de la planta. Hoy en Caguazú es un poquitito diferente porque se encimaron todas las plantas, entonces la mandioca viene prácticamente a una distancia de 20, 30 kilómetros. Acá en San Pedro es diferente. Aquí nosotros recibimos mandioca de hasta 100, 120 kilómetros. Todo depende también del precio, porque si el precio es competitivo, si es bastante alto, vienen de lejos. Y también lo que facilita mucho son los caminos de asfalto. Ahí sí es mucho más fácil que la mandioca venga de distancias más prolongadas. En Paraguay y en países como Argentina y Tailandia, la mandioca normalmente se entrega a partir de los 8 meses después de la plantación. Significa si plantan en junio, julio, agosto, en abril, mayo, junio del próximo año ya entregan su producto. Ahí tienen rendimientos en nuestros casos, entre 15 a 25 toneladas por hectárea. Y la misma situación, por ejemplo, tenemos también en Tailandia. Una excepción es Brasil. Brasil tiene una cultura, una tradición de que la mandioca normalmente se entrega a partir de 1 año y medio o 2 años. Los brasileños dicen que el 70-80% del costo se tiene en el primer año, pero se duplica el volumen de producción con el segundo año. Entonces ellos prefieren mantener la mandioca durante 2 años, tener proporcionalmente menos costos de producción, pero sí tienen mucho más volumen por hectárea. Esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, porque toda la industria prácticamente ya está organizada para recibir mandioca de segundo ciclo. Sí, la mandioca es más grande, muchas veces más dura, y creo que el producto, hasta se puede decir que el producto de una raíz más fresca, más joven es mejor. Yo creo que la calidad del producto paraguayo es muy apreciado en los mercados internacionales. El tema es, si tenés que aguantar financieramente 2 años, cuesta para el productor. Entonces, la mayoría de los productores, yo diría el 70-80% de nuestros productores entregan su raíz dentro del primer año de producción. Codipsa es la única empresa que paga en Paraguay por cantidad de almidón en la raíz de la mandioca, lo que se detecta a través de algunos estudios. El director de esta empresa señala la importancia de implementar este sistema de pago en un país que se caracteriza por su alta producción. Porque vos tenés, por ejemplo, variedades que producen 20 toneladas de mandioca por hectárea, pero contienen muy poco almidón en raíz. O a veces tenés una mandioca que tiene 15 toneladas por hectárea, pero tiene el doble de almidón en raíz. Entonces nos conviene esa mandioca de menos volumen, pero mucho más almidón en la raíz. Eso también varía según estación del año, si hay mucha lluvia o más sequía, varía un poco el contenido de almidón en la raíz. Y últimamente, hace 2-3 años, Codipsa está pagando, y hoy diría yo lastimosamente como única empresa en nuestro país, la mandioca por contenido de almidón. Eso es novedoso para nuestros productores, que nosotros medimos con 2-3
o 4 análisis por carga cuánto contenido de almidón tiene la raíz y pagamos la mandioca a base del contenido de almidón, así como se pagan todos los productos agrícolas en el mundo. Y increíblemente nosotros somos el único y para no decir el último país que produce volúmenes de almidón relativamente importantes que todavía no pagaron la mandioca por contenido de almidón. Eso creo que es importante para el productor. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros, en la producción de mandioca, en cierta medida, tenemos casi una situación similar como en otros rubros. Es muy difícil para el muy pequeño productor sobrevivir. Entonces, los productores que aumentan de 2, 3, 5, 10, 15 y tenés productores 50 a 100 hectáreas, está creciendo la superficie por productor, la superficie de producción o plantación por productor. Entonces, a lo largo va a haber menos productores, pero más superficie de producción. Y esos productores que tienen más superficie, obviamente hacen un esfuerzo más grande dentro de la producción. Significan que preparan mejor su tierra, que invierten en abonos, que invierten en el manejo del cultivo, que invierten en una mejor rama semilla. Y si yo pago a todos el mismo precio, creo que no es justo, porque un productor no invierte absolutamente nada. Planta, deja crecer la planta, cuida un poco y trae la mandioca y él recibe el mismo precio que el productor que invirtió mucho. Entonces, yo tengo muchas ganas de premiar al buen productor que maneja bien el cultivo y el que hizo una inversión en su cultivo. Entonces, eso están entendiendo muy bien los buenos productores. Y por ende también esa raíz que tiene más contenido de almidón puede ser mejor aprovechado por la industria, porque uno puede sacar mejor el almidón de la raíz cuando contiene más almidón dentro de la raíz. Entonces, últimamente, ahí sí puedo hablar de suerte. Muchos productores que tienen poco contenido de almidón en raíz llevan la mandioca a las industrias que pagan el precio todo por igual y los buenos productores traen su mandioca a nuestras plantas. Pero yo espero que dentro de un determinado lapso de tiempo todas las industrias pagan a los productores por contenido de materia seca para ir premiando a los buenos productores. Hubo varios intentos de hacer un plan nacional de la mandioca, pero no se llegó a ejecutar ninguno, según el director de CODIPSA. De lograrse un plan así, podría traducirse en transferencia de conocimientos, asesoramiento técnico a los productores, manejo de tierra, manejo de cultivo, post cosecha y aplicación de variedades. Si logramos de ser más competitivos, es una gran oportunidad para miles de productores de mediana escala, porque hoy, lastimosamente, en el caso de CODIPSA, más o menos el 50% de la capacidad instalada es ociosa por falta de materia prima. Y siempre digo, nosotros tenemos suficiente tierra, tenemos suficientes productores, tenemos, si somos competitivos, suficiente mercado y tenemos suficiente pobreza, pero no tenemos suficiente mandioca. Entonces ahí creo que falta más coordinación, más sincronización, porque está dado todo para poder aumentar. Y sí, las empresas lastimosamente tienen que buscar sus caminos. Si a mediano plazo esto no mejora, tenemos que buscar alternativas y hoy por hoy, en nuestro caso, lo estamos ya haciendo, y también hay otra empresa que está viendo la alternativa de producir almidón de maíz porque no hay suficiente mandioca.
porque por ende las plantas tienen que trabajar. Si las plantas no trabajan, los costos no son competitivos y hay que buscar alternativas, pero que hay muchas oportunidades, hay muchas oportunidades. Actualmente, el almidón paraguayo llega a más de 30 países del mundo. En ese sentido, trabajan con la incorporación de tecnología alemana a fin de modificar el almidón tradicional. Hoy estamos produciendo volúmenes importantes de almidón modificado para la producción de papeles. Somos un proveedor muy importante para la industria papelera en Chile, donde exportamos volúmenes importantes. Y por otro lado, también estamos empezando hace 2-3 años en almidones modificados para el área alimenticia. Ahí producimos lo que los brasileros dicen el polvillo acedo o el almidón agrio, cuya función es de expansión en los productos panificados, como para hacer el pan de queso brasilero, el pan de bon colombiano, o también se aplica en la producción de nuestra chipa. Y aparte del almidón agrio, también estamos haciendo productos especiales que llamamos el almidón chipero, que es un almidón chipero premium, y un almidón chipero tradicional, que son mezclas especiales para la producción de chipa, que es muy requerido por la industria chipera en Paraguay. Así que, por un lado, queremos aumentar volúmenes, pero por otro lado también estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de nuevos productos. La raíz de la planta de la mandioca contiene alrededor de 70% de agua y 25% de almidón aproximadamente, además de proteína y fibra. En un proceso de industrialización, hoy sacamos el almidón por un lado y por otro lado sacamos la fibra. La proteína normalmente va directo a la fibra o va al sistema de efluentes. Tenemos 3 productos: el almidón, fibra y el agua que va al sistema de efluentes. Con esa agua que va al sistema de efluentes, nosotros hoy acá en esta planta producimos biogás. Ese biogás prácticamente sustituye en un 90% al uso de la leña. Así que el impacto al medio ambiente es muy positivo en ese sentido. La fibra hoy prácticamente se aplica en la producción ganadera y en la producción de leche, que es para alimentación de animales. Y el almidón, que es el producto principal, se usa hoy prácticamente, yo diría, un 80-90% en el área alimenticio. Un 10, 15, 20%, dependiendo un poquitito los países, es también de aplicación industrial. Hay prácticamente 2-3 grandes indicadores de precio. Creo que el principal es el mercado de Brasil. Brasil lastimosamente no exporta, o para bien no exporta, pero no exporta. Codipsa sí exporta por año 20.000 o 25.000, todo Brasil, las 80 industrias juntas exportan como entre 4 y 6.000 toneladas al año. Entonces nada, significa que tienen suficiente mercado interno para no tener la necesidad de exportar. Significa que no son dependientes del mercado internacional. Entonces, si en Brasil aumenta la demanda, sube el precio del almidón, sube el precio de la mandioca, sube nuestro precio de la mandioca. Porque si nosotros no subimos nuestro precio de la mandioca va de contrabando al Brasil. Entonces, en cierta medida yo dependo del precio de la mandioca en Brasil. Pero lo difícil para nosotros es, como Brasil no exporta y yo exporto el 70-80% de la producción, como Codipsa,
de repente tengo un precio alto de la mandioca, un precio alto del almidón, pero los mercados internacionales no dan, porque en los mercados internacionales, por otro lado, el principal competidor es Tailandia. Entonces, yo de repente me encuentro con un precio alto del almidón en Brasil y un precio bajo del almidón en Tailandia y ya no puedo entrar más en Estados Unidos. Y así sucesivamente. Así que el precio de la mandioca en Brasil, el precio de la mandioca en Tailandia y también el precio del maíz. Porque si el maíz tiene un precio muy bajo, y por ende también el almidón de maíz tiene un precio muy bajo, muchas aplicaciones cambian directamente del almidón de mandioca al almidón de maíz, porque la calidad del almidón de maíz es más bajo y la aplicación es menos eficiente. Pero si la diferencia entre los precios es muy grande, ya cambian directamente al almidón de maíz. Así que si el maíz es muy bajo, también me tira el precio hacia abajo. Y obviamente si el precio del maíz suba como ahora mismo, ahí también hay más posibilidades que nosotros podemos aumentar el precio de la mandioca. Cotipsa es prácticamente la única industria almidonera del país y una de las muy pocas del continente que tiene certificación ISO 9001, certificación ISO 22000, la HACCP y otras certificaciones internacionales que garantizan la calidad constante de producción paraguaya en este rubro. Gracias por acompañarnos en una edición más de Agroindustrias, aquí por las pantallas de Canal Pro. Sigan disfrutando de la programación. Hasta un próximo encuentro.